Hola mentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí la doctora Beatriz Abadía en un nuevo vídeo sobre mi libro Reprograma tu salud. Hoy tenemos un tema súper interesante, que es el perdón. ¿Y por qué es tan importante el tema del perdón? Pues porque lo veo mucho en mis pacientes, en clientes que tienen enfermedades importantes como el cáncer y que realmente tienen mucha rabia dentro, rabia que no se han permitido expresar, que la han reprimido y que eso ha generado un desequilibrio dentro de su cuerpo. Y para, digamos, hacer ese trabajo de expresión hay que pasar por el perdón, es muy importante. Por eso es un tema esencial para mejorar nuestros estados de salud, porque vivimos en estados de rabia reprimidos, incluso a veces de forma muy inconsciente, y no somos capaces de perdonar ni de perdonarnos. Es muy difícil que de allí nuestro cuerpo pueda hacer magia para repararnos. Entonces, hay gente que están envueltos durante muchísimos años, incluso décadas, en esos estados emocionales de rabias inconscientes sin perdonar, intentándolos reprimir por mucho tiempo. Antes de empezar con el tema del perdón, por supuesto, daros las gracias por vuestro apoyo. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, pues estábamos en la página 123, ¿vale? Entonces, sin más, voy a empezar a leer. El perdón. Dice, como ya hemos visto previamente, somos patrones de comportamiento tanto individuales como de forma colectiva, de pensamiento, de sentimientos, de acciones, reacciones y de creencias. Es decir, somos patrones de todo esto. Desde que eras pequeño has creado, o te han creado y tú creído, patrones de lo que está bien y mal, de cómo reaccionar según los sucesos ocurran, de cómo comportarte según la gente o los grupos. Has aprendido a juzgar situaciones y vivencias. Así es como se ha construido lo que tú crees ser y cómo tienes que responder ante cada suceso o situación de tu vida, ¿no? Es como que realmente nos han enseñado todo. Yo lo veo en mis hijos, que aprenden por imitación y de repente me doy cuenta de que están imitando. Y nosotros hicimos lo mismo en su momento, imitamos mucho de nuestro entorno, de nuestra familia, de la forma de responder ante los conflictos, etcétera. Entonces, sin darnos cuenta, lo tenemos ahí en nuestro software y es lo que se pone en marcha cada vez que entramos en una situación parecida a lo que aprendimos en el pasado. Tienes que reconocer que algunas cosas que a ti te crean enfado, tienes que reconocer que te crean enfado, sufrimiento, ira o conflicto, puede que a otra persona no se lo creen, ¿no? Esto nos ha pasado y digo, pero yo me enfado aquí y esta persona nunca se enfada. ¿Por qué? Porque tiene otro software diferente al mío. Entonces yo tengo que, si quiero ser esa persona que no se enfada tanto, le diría a esa persona, ¿qué piensas tú ante esta situación? Y así me daría una nueva información para yo desinstalar mi software e instalar otro, ¿no? Esto es un poquito de lo que va, y al final la mente es un ordenador gigante en el que tenemos que empezar a poner la información que nosotros queremos para que así actúe. ¿Y esto por qué sucede? Primero porque esa persona puede tener patrones diferentes a los tuyos y decida ver las cosas, reaccionar, experimentar o aceptar las situaciones de forma distinta a ti. Es importante que cuando veas una reacción diferente a la tuya, la escanees para valorar cómo te comportas tú ante un conflicto. Por ejemplo, y te ayuda a decidir si te hace bien esa lucha por llevar razón, seguir enfadado, sentir rabia. Si te hace bien seguir enfadado, seguir en la rabia, querer llevar razón a toda la costa. Yo he estado allí, como todo el mundo, es porque es un patrón general de que nos gusta llevar la razón. Pero cuando te das cuenta de que esto es una tontería la más grande del planeta, el tener que llevar la razón en todo, y además que te desgasta profundamente, lo sueltas y aprendes a soltarlo. Tienes que ser consciente que si eliges el camino del conflicto, de la pelea o el enfado, tienes que ser consciente de esto, de que si eliges el camino del conflicto, de la pelea o el enfado, tu cuerpo estará activado mucho tiempo en esa respuesta de lucha y huida. Es decir, todos los mecanismos estresantes estarán actuando dentro de tu organismo. No solamente esto aparece cuando tienes miedo, aunque realmente todas las emociones negativas provienen del miedo. Es decir, el padre es el miedo y luego hay emociones que vienen de él. Entonces, tienes que entender que cuando estás en rabia, cuando estás enfadado, cuando estás en pelea con alguien, pues estás gastando
a tu cuerpo, ¿no? Desgastando a tu cuerpo. Entonces, desde aquí es muy difícil hacer un trabajo de reparación. No estarás en el modo de reparación, serenidad, ni sentirás paz. Cuando estamos enfadados, en rabia, en conflicto, no estamos en serenidad. Y aunque solo fuera por ti, por el amor hacia ti y hacia los demás, elegir el camino de la paz, la aceptación y el perdón te va a llevar a la reparación de tu cuerpo, porque tu energía no se va a gastar en el modo lucha y huida. Esto es muy importante, porque mucha gente se piensa que por estar enfadado y querer llevar la razón, eso no tiene ninguna repercusión en su cuerpo. Y esto nos lo tenían que enseñar desde niños. Tienen repercusión en nuestro cuerpo, esas emociones que reprimimos, las que expresamos, no porque las expresamos, interpretamos el mensaje y se transforman en otra energía. Pero el problema es cuando las enquistamos, cuando las reprimimos, cuando las queremos incluso tapar, pero por dentro lo llevamos, porque no hemos permitido expresarnos ni saber qué mensaje nos traía esa emoción. Entonces, claro, seamos conscientes de que eso tiene una repercusión en nuestro cuerpo, que parece que no, pero eso no es así, sí que tiene una repercusión en nuestro cuerpo. ¿Tú crees que una persona todo el día enfadada tiene la misma repercusión en su cuerpo que una persona pues, que intenta estar en armonía la mayor parte de su tiempo? Pues está claro que no, ¿no? Es sentido común. No haría falta ni estudiar ni fisiología, ni bioquímica, ni hormonas, ni nada de esto, ni neurología, ni neurobiología, ni neuroquímica, ni nada de todo esto, porque es sentido común. No puede tener el mismo efecto en el cuerpo una persona que está todo el día en rabia y enfadada o con miedo a una persona que está todo el día en otros estados más de armonía, serenidad y de paz, de disfrute, de alegría. No tiene nada que ver. La bioquímica de su cuerpo y su expresión genética no tiene nada que ver. Pero no es eso. Gracias a la epigenética también sabemos que eso se transmitirá también a las siguientes generaciones. No en sí la información genética, sino la información epigenética, que es cómo te has comportado tú durante tu vida. También se manda. También tiene efecto sobre todo esto. Hablaremos más adelante de todo esto. Con esto no quiero decir que cualquier cosa sea justificable. Lo voy a volver a repetir porque es muy importante. Con esto no quiero decir que cualquier cosa sea justificable ni que haya que aceptar todo, ni muchísimo menos. Lo injusto es injusto, lo justo es justo y eso es así, no hay más. Si alguien actúa mal contigo, tienes dos opciones. Enfadarte, recriminar, gritar, sentir dolor, sufrimiento, rumiación, rabia, hablar del monotema con el resto de personas a tu alrededor, justificarte y perpetuar indefinidamente lo que te han hecho. Esto lo vemos todos los días, gente que se queda a vivir allí todo el rato. Y fulanito me hizo esto, y pim, pam, y pim, pam, y pim, pam. O bien puedes elegir, me ha pasado esto, siento mi emoción, es importante sentir tu emoción, enfado, tristeza, rabia, para entender el mensaje que te traen en forma de aprendizaje. Muy importante, porque cuando, por ejemplo, tú sientes rabia, realmente la persona que te desencadena la rabia es el desencadenante, no es la causa de tu rabia. La causa de tu rabia es tuya, es qué te estás diciendo en esos momentos, por qué sientes rabia, sientes que te están tratando injustamente y por qué sientes que te están tratando injustamente. Porque, claro, si es real ese tratamiento injusto, tendrás que llevar una conversación pues, de forma no conflictiva para intentar solucionarlo. O no, o dejarlo pasar, ya es tu decisión, pero tú habrás sido consciente de por qué estás en rabia en ese momento. Y si resulta que igual te das cuenta que realmente es un pensamiento tuyo, pero que realmente te lo estás creando tú, esa rabia, que realmente de verdad te lo ha desencadenado la rabia por cosas que tienes enterradas en el inconsciente, o porque tú no te valoras lo suficiente, o por muchas cosas, pero te das cuenta un poco de por qué se te ha desencadenado la rabia en ese momento. Entonces empiezas a desgranar toda esa situación y empiezas a darte cuenta de lo que estás pensando cuando estás en rabia. Y entonces ya, al hacer este ejercicio, ya no, reaccionas gritando, pegando o haciendo lo que te dé la gana, no. Paras, esa es la capacidad de la inteligencia emocional. Yo intento entrenarla todos los días para crear ese espacio de no reacción, de decir, vamos a analizar por qué estás pensando esto. ¿Por qué te han desencadenado la rabia? ¿Realmente tienen ellos algo con los que yo tengo que hablar algo o no? ¿Realmente es un diálogo interno tuyo que te la ha desencadenado? Vete tú a saber por qué. Y esto me da mucha perspectiva. Entonces,
y entonces hago un ejercicio de perdón o veo por qué es decir, pero ya no es acción-reacción, sino que me permito expresar esa rabia, estoy en rabia, no quiero esconderla, no, me ha surgido esta rabia y no quiero esconderla. Porque muchas veces el problema es que, ahí va, me siento rabioso y quiero esconderlo también, porque como que no, siento que no está bien sentir rabia en estos momentos y entonces lo escondo. Y eso está mal porque te está dando un mensaje importante que te va a ayudar a ti. Y esto es lo que tenemos que comprender. Pero hay gente que se queda en esa situación. Yo lo veo, muchas personas con cáncer o con otras enfermedades degenerativas que viven mucho tiempo en rabia y además generalmente tienen un patrón muy similar. Generalmente son con gente de la familia y gente muy importante, figuras de paternidad, donde no les han tratado como debía y han sentido rabia. Es que fíjate, aquí hubo una diferencia entre mis hermanos, yo me sentí excluido. No sé, hay muchos patrones, pero siempre se quedan enquistados porque hubo mucho dolor, mucha injusticia, sintieron mucha injusticia y se quedaron enquistados en esa rabia, reprimiéndola, no hablando en ese momento, decir, mira, me he sentido injusto por esto, pero liberarla o simplemente decir, no, esta conversación no tiene cabida porque no me van a comprender, o pues perdono porque entiendo su comportamiento, aunque no se justifique, lo entiendo porque viene de este patrón también, viene de esta familia, me ha dicho esto por esto otro, y entonces tú empiezas a liberar toda esa energía tan negativa y no quedártela para ti, que es lo más importante. ¿Para qué? Para que no dañe tu cuerpo, porque esto va de regalarle salud a tu cuerpo desde tu poder mental. Y claro, un poder mental, un superpoder es saber perdonar, saber leer tus emociones para no enquistarte, para no reprimirlas. Y lo digo porque yo soy la primera que he reprimido muchísimo mis emociones muchísimas veces. Y me doy cuenta que eso ha sido uno de mis grandes males, el reprimir emociones. Porque tenía que ser fuerte, por muchos patrones también que se me habían impuesto socialmente, yo también me los había impuesto por mi tipo de personalidad, etcétera, mil cosas, mil razones, pero yo aquí no voy a echar culpas a nadie, es una tontería para mí echar culpas a nadie, todo lo contrario, cada cosa ha tenido que pasar para que hoy estemos aquí y así yo agradezco todo mi camino, pero me doy cuenta y soy consciente y así también yo puedo ayudar más a que mucho viene de esa represión emocional, de esa represión, y lo veo ahora mismo con las personas que vienen a mis sesiones que tienen mucha rabia acumulada, y por eso es un tema tan importante que quiero tratar, porque me doy cuenta que es un patrón muy repetido. Vamos a ver, esto, como digo, no justifica lo que ha hecho, no justifica, nada de esto justifica. Si una persona se ha portado mal contigo y te ha generado rabia, pues no justifica su comportamiento, pero tú lo intentas entender. Quizá ha tenido una infancia difícil, quizá tiene una baja autoestima, quizá tiene un comportamiento autodestructivo, y desde allí, desde esa compasión y comprensión, desde esa empatía, perdonas lo vivido, porque comprendes y entiendes que esa persona está en un punto de conciencia que en su mundo hace eso, actúa así, y le perdonas. Ya sé que es muy difícil, y yo lo veo con personas que quiero, que repiten el mismo patrón, y a mí me duele, pero yo les quiero y les acepto, tal y como son. Y entonces perdono porque, bueno, pues no son conscientes de que eso me puede estar haciendo daño o no. Y yo soy capaz de crear esa ya distancia emocional, ¿no? No me afecta tanto porque ya tengo mucha comprensión detrás. Pero y a pesar de ello, quiero seguir formando parte por mi decisión, por lo que sea. Y entonces te das cuenta que ya no te afecta, no es como antes, que te quedabas rumiando esa idea que te habían dicho día tras día y que te hacía mella. Entonces esto requiere un trabajo profundo tuyo, muy profundo, pero a la larga te compensa muchísimo, porque ya no eres dueño de lo que te digan los demás sino que eres dueño de lo que tú decidas. Entonces esto, tomar el timón de tu vida, la responsabilidad, porque los hechos externos van a cambiar siempre y te pueden hacer daño, pero es tu decisión que te hagan daño, hasta dónde. Entonces es cuando cambias la perspectiva, pues cambia tu vida, es así, no hay más. Entonces es muy importante entrenar esto. Y en el momento en que me noto enfadada
o me noto algo así, analizo mis pensamientos, por qué estoy enfadada, por qué no, y realizo inmediatamente un ejercicio de perdón hacia esa persona o lo que yo considere o lo que sea, pero para liberarme ya, para leer el mensaje y para liberarme ya de esa energía negativa, para no estar eso enquistado, eso todo el rato. Y de hecho uno de los patrones es que antes, pues claro, yo veo este patrón mucho en las personas, contarlo y expresarlo a personas que te quieren, perfecto, pero es que hay gente que se dedica a contar el suceso hasta al vecino de repente, y pim pam, como os he dicho antes, y entonces es que es como no salir de esa rueda de hámster. Pero no perdonas por esa persona, perdonas para ti. Esto es muy importante, tú no perdonas para esa persona, perdonas para ti, para cultivar esa compasión, ese amor que te aleja del conflicto, del sufrimiento, de la rabia. Perdonas para estar en paz y no quedarte anclado en patrones emocionales dañinos que dañan tu salud. Tú no tienes que ir a esa persona y decirle, te perdono. No tienes que hacer eso. Es un perdón mental, es un perdón para que tú sueltes toda esa energía. Esto es un trabajo para ti, porque si tú estás bien, luego puedes extenderlo a los demás. Pero no es un trabajo que tengas que hacer con esa persona que encima que te ha hecho algo, pues ir allí a decirle te perdono. Si quieres hacerlo también está bien, por supuesto que sí, pero que no es obligatorio. Esto es mucho más profundo que todo eso. Pero eso sí, claro, tiene que ser de verdad un perdón de corazón, porque si no, de nada sirve. Es decir, que esto todo, yo cuando perdono lo hago de corazón. Comprendo, empatizo, me pongo en la otra posición, comprendo. Entonces todas esas energías negativas que había pensado en un momento se van disipando. Y hago un ejercicio de emanación, de amor, de etcétera, y hago muchas cosas para intentar ir liberando. Además de yo decir, ¿por qué me he enfadado tanto? Porque quizá, aunque se haya portado mal, aquí hay algo más profundo, porque ese ha sido el estímulo, pero esta desproporción que siento yo es algo también mío. O sea que también doy las gracias a que me haya esa persona dicho eso, porque ha liberado algo en mí que estaba oculto y que yo necesitaba trabajar. O sea que al final a veces esas personas que parecen malas son digamos, maestros disfrazados que nos van a enseñar un mensaje si nosotros lo queremos leer. Entonces hay veces ya que incluso digo, gracias por esta situación de la vida, aunque en ese momento me haya enfadado, porque ahora soy capaz de descubrir cosas mías que estaban enterradas y que tengo que trabajar. Así que bendito sea, porque si están ocultas no las puedo trabajar. No es mejor cerrar el conflicto, pero no perdonas por esa persona, como estábamos, perdonas para ti, para cultivar esa compasión, ese amor que te aleja del conflicto, del sufrimiento, de la rabia. Perdonas para estar en paz y no quedarte anclado en patrones emocionales dañinos que dañan tu salud. ¿No es mejor cerrar el conflicto y seguir adelante? Te pregunto. ¿No es mejor cerrar el conflicto y seguir hacia adelante? Yo tengo clara la respuesta. Veo a gente que me cuenta y vive con la misma rabia sucesos de hace más de 20 años, 20 años con esa carga emocional. ¿Merece la pena todo este sufrimiento? ¿De verdad que merece la pena? Si perdonas, aceptas y te liberas de ese peso, es el mejor camino para proporcionar un equilibrio a tu cuerpo. Recordamos que todas estas emociones desequilibran a nuestro cuerpo y nos regalan salud. Entonces, hay veces que, ¿por qué me ha pasado esto? Porque llevas en rabia 20 años, no has sabido liberar eso y sin darte cuenta has ido creando una determinada expresión genética y unas determinadas sustancias en tu sangre. Y sin darte cuenta, esa gota malaya ha ido mellando ese tipo de gen, ese gen, y ese gen ha expresado ahora la enfermedad que tú tienes. Que además está relacionado seguramente con lo que estás viviendo. Entonces, está todo relacionado. Y entonces te das cuenta que sí, me sale ahora un cáncer, pero es que llevo en rabia 20 años con esa gota malaya, pim pam, aparte de otros factores multifactoriales, por supuesto, pero que esto es uno más que se añade y uno potente, uno importante. Entonces nos damos cuenta de que no merece la pena vivir así. Si perdonas, aceptas y te liberas de ese peso, es el mejor camino para proporcionar un equilibrio a tu cuerpo. Toda esa lucha, enfado, rabia, pensamientos repetitivos una y otra vez, ¿crees que ayudan a tu salud? ¿De verdad crees que ayudan a tu salud? No digo que sea fácil, sobre todo al principio. Al principio esto es muy difícil. Yo recuerdo que no entendía nada. ¿Va a perdonar a esta persona que me ha hecho esta bondad? No la perdono. Pero es que luego te das cuenta de que
de que es una tontería, de que es una tontería, que no merece la pena estar allí, que eso es un diálogo interno tuyo que has llevado que no merece la pena, que al final el que te estás haciendo el mal eres tú, no esa persona, porque tú estás sujetando eso. Pero como todo, puedes entrenarte y mejorar para que cada vez que sufras o entres en conflicto seas capaz de cambiar tu reacción. Yo esto lo entreno todos los días, porque todos los días hay pequeños conflictos en la vida, en tu familia, con tus hijos, con tu pareja, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos. Siempre hay pequeños conflictos que en ese momento te podrían generar mucha rabia, pero que dices, bueno, ya conozco los patrones, el mío propio, lo suelto, perdono, y también porque me genera esta rabia, porque me genera este enfado, bueno, pues por aquí tengo que trabajar un poquito más, y ya es como otra cosa diferente, no es otro tema. Intentar entender, aceptar y perdonar, e incluso si no te gusta la reacción que has tenido, puedes visualizar en tu cabeza cómo te hubiera gustado tu respuesta ideal para que cuando te vuelva a suceder se active menos la reacción instantánea y aparezca más la respuesta con asertividad. A mí me pasa que hay veces que pues lo logro y otras veces no lo logro, es así, soy humana, pero lo repaso y digo, ¿cómo te hubiera gustado que hubiera sido, Beatriz? Pues mira, me hubiera gustado que hubiera sido así, que yo hubiera tenido más vista, que me hubiera dado cuenta antes de mi emoción, de tal, no sé qué, ¿vale? Pues ya lo corrijo, hago una especie de corrección, pongo una especie de luz en esa situación y en mi subconsciente se queda grabado para la próxima vez. Yo también lo he entrenado visualmente y llevo un entrenamiento con esa escena. También me refuerza, me entrena, ¿no? Digámoslo así. Puedes expresar tu enfado, tu molestia o tu malestar, pero desde el amor y la compasión. Si decides al final decir, bueno, esta persona realmente ha sido injusta conmigo, no son pensamientos, no son nada, no tengo un diálogo tal, sino es que me ha ido tal, no sé qué, y yo, vale, quiero llevar una conversación con esta persona, porque necesito llevar una conversación, porque tengo que poner mi límite, porque tengo que seguir con esta persona y hasta aquí decido. Y además me doy cuenta de que si no lo hablo va a ser un problema para mí. Bueno, vale, pues elijo hablarlo, pero sin violencias, ¿no? Sin violencias, hablarlo sin violencias. Es decir, abordar la situación desde la empatía y la compasión, porque aunque tú quieras llevar una conversación con esa persona, tú primero tienes que empatizar. ¿Por qué lo habrá dicho? ¿Por qué no? Porque tener compasión de por qué se mete en estos berenjenales de decirme estas cosas tan feas, ¿no? Y ten en cuenta que incluso la persona puede seguir reaccionando mal, que tú decides todo esto, pero aunque yo cuando abordando la situación desde intentar llegar a un acuerdo por ambas partes y con un sentimiento de verdad de benevolencia por mi parte, y esa persona no quiere, pues le digo al final, esto es tu opinión o la mía, y ya está. Y ahí cierro el conflicto y la gente que critica a los demás o que hace cosas a los demás, pues es la primera que se lo hace consigo misma, le digo, así que y le compadezco y ya está, sin más. Esto no me ha pasado realmente muy poquitas veces en mi vida, que hayas querido abordar realmente desde el amor y desde la compasión una conversación de verdad y que luego la persona reaccione mal. Yo creo que al final las personas, si entramos a esa conversación con amor, porque eso se ve, y se ve en los ojos, y se ve que realmente hay cosas que también tú te arrepientes, y se ve todo esto, la persona es muy difícil, a no ser que esté muy enquistada en lo suyo, que no tenga también una apertura, es muy difícil. Al principio cuesta mucho, porque solemos embestir como toros ante un paño rojo, y cambiar patrones de respuesta automática no es sencillo. Yo he sido esa pero lo tenía aprendido totalmente. ¿Por qué? Porque era así, porque en mi familia también estaba ese patrón y ya está, y no hay más, y ni somos mejores ni peores, es un patrón y cada uno tiene que poner luz. No digo que sea mejor ni peor, porque hay gente que tiene ese patrón y le funciona en su vida, pero yo no digo que sea mejor o peor, yo hablo de esto y cada uno decide lo que quiere hacer en su vida. Yo decido que quiero tener un espacio y no reaccionar y querer ver qué me trae todo eso antes de tener que decir algo que luego me arrepiente de decirlo. Pero con voluntad puedes ir entrenando y mejorando poco a poco.
El cerebro es muy agradecido, pero que muy agradecido, más que los músculos, más que cualquier cosa, pero tienes que entrenarlo, como cualquier cosa, tienes que entrenarlo. Y la gente piensa, no, es que esta persona es así porque nació así, porque su familia es así. No, 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 no. Tú puedes entrenarlo, como cualquier cosa. Hay gente que ha nacido delgadita y ahora tiene unos músculos increíbles, porque ha entrenado mucho, ¿no? Pues ya está. Y al revés, gente que estaba en teoría propensa a engordar porque pertenecía a una familia con mucho sobrepeso y resulta que no tiene sobrepeso. ¿Por qué? Porque se ha trabajado y está haciendo seguramente cosas muy diferentes al resto de su familia. Seguramente será la oveja negra para su familia, pero las estará haciendo diferentes. Ha roto el patrón, ha roto el patrón. Entonces, cada uno podemos romper el patrón donde nos dé la gana romperlo. Pero es nuestra decisión poner luz donde queramos poner luz de nuestras facetas. Si antes reaccionabas sin perdonar 10 veces de 10 sucesos y con entrenamiento consigues que solo sean 2, es ahorrar 8 veces esa energía para tu cuerpo. Piénsalo. Yo no estoy en un 100%, pero ya te digo que no estoy en un 0%. Entonces, todo eso que me ahorro, si de 10 conflictos que tengo en mi vida o pequeños conflictos, 8 los soluciono bien, eso que me llevo, ¿no? En vez de no solucionar ninguno. Pues esto es fantástico para mí, porque no baño a mis células de esa bioquímica de la rabia, del miedo en el fondo, de la respuesta de lucha-huida y de todas estas sustancias que tienen un impacto en nuestros genes y que desencadenan a la larga pues enfermedades. Nadie es perfecto, pero puedes ir domando esa reacción negativa y al final sentirás ese perdón de verdad. Tampoco sirve mostrar una sonrisa de fachada falsa y sentir toda esa rabia por dentro. Esa ira es dañina para ti, es un ácido que hace mucho daño a tu cuerpo. El perdón debes sentirlo de verdad para que marque la diferencia. Tampoco debes verbalizar ese perdón. No tienes por qué decir a esa persona o situación te perdono. Debes entender el perdón como un acto, un sentimiento hacia ti, hacia alejarte del conflicto, aceptar lo que pasó para seguir aprendiendo y sentir paz. ¿Cómo sé que he perdonado de verdad? Esto me lo preguntan, ¿cómo sé que he perdonado de verdad? Porque cuando veo a esa persona o revivo la situación, no me crea emociones negativas, ya he procesado esa emoción. Me crea sensación de aceptación, aprendizaje, incluso a veces ternura, de comprender, paz y compasión. Yo lo veo en cosas mías pasadas que me pasaron que las veo ahora con ternura, con esa persona que fui anteriormente, que ha evolucionado y que lo veo con ternura y que doy gracias por todo lo vivido porque eso me ha llevado a ser la persona que soy hoy. Entonces, justamente se convierte en todo lo contrario, se convierte en pura gratitud de lo que viví, aunque a priori fuera una situación muy dura, pues ahora la veo con total gratitud. Por supuesto, tengo una reinterpretación completamente diferente. Entonces sabes que has perdonado de verdad, aunque vuelvo a decir que esto no justifica ni quita la responsabilidad del hecho a cada persona. Yo, si hice algo mal, fui responsable de lo que hice mal. Eso es así. No hay más, no puedo esconder otra cosa o la otra persona. Si actuó mal, pues bueno, no justifica, pero empiezas a comprender por qué pasó esto, en qué situación, entonces empiezas a comprender y a no ser tanto un justiciero allí que quiera dictar justicia, sino más pues una persona que perdona y que quiere compasión para él y para los demás, porque todo el mundo nos equivocamos y como yo me equivoco y hago faltas, pues me gustaría así que como me perdona a mí, también perdonar a los demás y los demás que hicieran lo mismo conmigo, ¿no? Es un poco así, ¿no? Vuelvo a repetir que esto no justifica que puedas ir por ahí haciendo lo que te dé la gana, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Esto va de que a veces nos equivocamos sin ser conscientes de esa equivocación, ¿no? Y entonces es cuando gracias a esas equivocaciones ponemos conciencia. A mis hijos cuando les pasa algo les digo, no pasa nada, lo importante es que aprendas y no lo vuelvas a hacer esto que has hecho, que es tal o que es cual, eso es lo importante, que haya pasado, tú no eras consciente de que te iba a pasar esto. Bueno, pues ya está pasado y te está dando una enseñanza. Cuidado con esto, cuidado con lo otro, y ya está, sin más. ¿Por qué? Otra cosa es que nosotros fuéramos con dolo a hacer las cosas, queriendo hacer daño de verdad, de corazón a una persona, yendo a apuñalarle, ¿no? Digámoslo así, o por la espalda. Eso ya va con dolo, va con una intención, digamos, mala, ¿no?
Pero si nosotros a veces nos vemos envueltos en situaciones que es por pura inconsciencia, reaccionamos así, pues que ya no sea tan inconsciente y así la próxima vez, al dar consciencia a lo inconsciente, ya no lo volveremos a repetir. Esto es muy importante. Y esto pasa mucho también con las relaciones cuando la gente dice es que me he envuelto en problemas, he sido infiel o tal, pues nos damos cuenta de que realmente justificamos incluso la infidelidad porque es que mi pareja, no sé qué, no es nada justificable. Todas estas cosas son rollos que nos metemos en la cabeza. Lo importante es que no te culpabilices, pero que pongas luz, porque tú quieres ser la persona que ponga cuernos o que te pongan cuernos. ¿Quieres ser esa persona? Yo creo que no, que a nadie queremos ser una persona que nos ponga los cuernos o poner los cuernos. No, yo creo que nadie. Entonces, pero cuando te ves envuelto en estas historias, te empiezas a justificar un montón de situaciones, ¿no? Pero realmente te está enseñando la situación a convertirte en esa persona que tú realmente quieres ser. Claro, si quieres ser esa persona, obviamente, si quieres ser una persona que te enseñe esas circunstancias. Y esto lo veo mucho en este problema en concreto, ¿no? Por ejemplo, usa el perdón... perdón, entonces sabes... Vale, entonces sabes que has perdonado de verdad. Usa el perdón para ti, para no anclarte en emociones que dañan tu salud. Te voy a poner un ejemplo que me ha pasado algunas veces. Los pacientes me cuentan que un médico no les trató bien y me cuentan exactamente la frase que les dijo ese médico hace más de 10 o 20 años y que se les ha quedado grabada. Y me hablan con rencor hacia esa persona, hacia ese médico. Le echan la culpa de todo lo que les ha pasado y posiblemente tengan razón, que en ese momento pues hubo una negligencia, incluso hay veces que inconsciente por parte del médico. No conozco a ningún médico, de verdad, de corazón os lo digo, a ningún compañero mío que vaya a hacer daño a una persona. Hay veces que las complicaciones surgen, y esto también tenemos que ser conscientes, porque los médicos a veces estamos en situaciones muy complejas y las complicaciones surgen, somos cuerpos humanos y la gente también tiene mucha tendencia a echar la culpa. Y bueno, puede haber una parte de inconsciencia, no digo que yo no, pero no conozco a ningún compañero mío, a ninguno que vaya a hacer daño a una persona queriendo, jamás. Yo no lo he conocido. Sí que de forma inconsciente podemos, pues que los resultados nos salgan como nosotros queremos. Pero hay gente... Y luego, claro, como no empatiza el médico a veces con la persona, se queda eso enquistado. Eso también es verdad, que hay veces que hay médicos que no empatizan tanto y yo creo que es el mayor problema de todo, no el que haya habido una complicación, sino luego la falta de empatía, ¿no? Pero no es fácil. Pero le echan la culpa de todo lo que le ha pasado. Y posiblemente, como digo, tengan razón en todo lo que pasó, pero todos estos años llevando ese peso, ¿no has podido pedir una segunda opinión o hacer algo? Porque yo lo veo, no, entonces y ya, ¿y no fuiste a nadie más? No fui a nadie más. Sentencia de muerte. Hombre, pues igual se equivocó, pero tú también podías cambiar esa visión, ¿no? Y pedir una segunda opinión. Yo siempre lo digo, oye, si no os convence, si no tal, pedir una segunda opinión de verdad, es muy importante. Ante cosas serias, le digo a mis pacientes, es muy importante que al final tú conectes con esa persona, con ese médico, y que realmente ese mensaje que te traslade también lo sientas que es el camino que tienes que llevar en ese momento, no el primero que venga si no conectas con él pero me pongo en sus manos, no, si no conectas con una persona no te pongas en sus manos, porque una gran parte de la relación médico-paciente se basa en la confianza y si no hay confianza es muy complejo. Entonces, esto es importante porque lo vivo todos los días. Llevo 20 años viviendo esta amargura que os estoy contando ahora. ¿Por qué? Porque he visto miles de pacientes en mi vida, y esta amargura me la cuentan una y otra vez. Siempre, en una consulta, siempre tengo una persona de estas, siempre. Y que se quedan allí. Y es verdad que hay veces que incluso que asocian que se han quedado, por ejemplo, ahora mismo pues, ciegos por un tratamiento, cuando realmente es la propia enfermedad a veces las que les deja ciego. Es decir, una serie de cosas que además es una energía muy negativa porque aún encima de necesitar esa energía para repararse, la emplean en todo ese desgaste y aún encima van peor porque se quedan allí. Entonces, pues claro, no es sencillo, pero el perdón es clave en todo esto, el perdón es clave. Pues no, la mayoría es que incluso usan esa mala vivencia para justificar todo lo demás.
todo lo demás. Esto lo veo y es un patrón que como lo veo repetirse, pues os lo cuento. A veces por llevar la razón en algún suceso o vivencia, perdemos cantidades valiosísimas de energía y cuando lo analizas, ¿para qué es importante llevar la razón? ¿Qué tienes que demostrar llevando la razón? ¿Realmente merece la pena llevar la razón? Si tú estás bien, no necesitas que te den la razón. Claro que gusta que te den la razón, obviamente, pero no lo necesitas. A veces es importante observar la escena desde otro ángulo, como si pudieras salirte de tu cuerpo y evaluar las cosas con cierta distancia y ecuanimidad. Esto ayuda mucho a desligarse y verlo de una forma diferente, salirte de tu programa, de tu ego, de tus creencias, de tus comportamientos y respuestas automáticas, porque son todo automatismos los que tenemos, y al verlo sin todo eso es más fácil alcanzar esa paz. Voy a quedarme aquí porque es bastante largo el tema del perdón y quiero desarrollarlo porque aquí me quedan muchas hojas y yo creo que hemos dado mucha información hoy muy valiosa y que de verdad este es uno de los vídeos claves y de los que va a venir a la semana que viene, claves de verdad para mejorar tu salud. Haz ese trabajo, ¿no? Si encuentras resistencias, dices, ¿yo cómo voy a perdonar? Eso es muy importante. Si encuentras esas resistencias es que precisamente es un punto que tienes que trabajar. Si en cambio te sientes alineado con todo lo que digo, fantástico. Pero si encuentras resistencias, tienes que trabajarlo. Obviamente, si tú eliges trabajarlo. Pero cuando algo nos choca y decimos, esto me choca, ¿yo por qué tengo que perdonar? Es justamente ese mensaje que te está diciendo, justamente aquí tienes que hacer el trabajo. Y yo cuando veo que algo me choca, es que justamente tengo que ir allí a ver a desengranarlo, a trabajarlo. ¿Por qué? Porque me está creando una resistencia. No lo estoy aceptando, ¿no? Entonces es una creencia que puede estar haciéndome daño, ¿no? O tengo que valorarla y desengranarla y verla un poquito más profundamente. Y si quiero que forme parte de mí o no. Pero si no pongo luz, no puedo decidir. Y al final, todo esto que estamos hablando va de que tú seas capaz de decidir lo que quieres para tu vida. Es el resumen de todo, que tú seas capaz de decidir lo que tú quieres para tu vida. Bueno, ya sabéis que mi libro está en mi página web, mentesquecuran.com, que tiene un regalo al final y que el mail de este domingo es muy importante. Porque voy a hablar de la resiliencia, de saber enfrentarnos a situaciones difíciles, ¿no? Y es un tema muy importante y que está relacionado plenamente con la salud y con todo lo que estamos hablando también en este libro. Pero he hecho un mail muy bonito, y creo que si no estás apuntado en mi comunidad, mentesquecuran.com, que te puedes apuntar allí, pues te digo que te suscribas porque recibes unos mails llenos de valor. Hoy he mandado uno de la Divina Comedia, muy bonito, muy lleno de valor, lleno de enseñanzas. Me curro mucho los mails porque, no sé, es un regalo que hago cada semana y así lo siento porque es un trabajo mío interno de ponerlo con otras palabras para que sin daros cuenta os estoy metiendo una información, sugestionando vuestro cerebro para que tengáis información más buena, de la que seáis capaces luego de cuando os pasen cosas reaccionar de otras maneras, lo que estamos hablando. Y en eso consiste mi trabajo, en ir por todos los puntos lanzando mensajes hacia tu subconsciente para que empieces a operar de otra manera que sea más beneficiosa para tu salud. Así que lo dicho, si no tienes mi libro, adquírelo, que es una pasada. Y si no estás apuntado a mi lista de correos, pues te invito a que te apuntes a mi lista de correos de forma gratuita en mentesquecuran.com. Bueno, pues espero que os haya servido lo de hoy. Besos, abrazos y bendiciones para todos. Hasta la próxima.